Hola, ¿qué tal chicos de tercero de la materia de química? Soy su profesora Claudia Ávila y este es el video número 12 sobre velocidad de reacción y factores que intervienen en la velocidad de una reacción. Rapidez de reacción. ¿Por qué cuando se enciende un cerillo la combustión es más rápida que cuando se activa un encendedor? ¿Te lo has preguntado? La rapidez con la que se realiza una reacción se define como el tiempo en el que los reactivos se convierten en productos. Para medir esta rapidez, se debe de utilizar una medida en la que se encuentran los reactivos a la que llamamos concentración. La concentración indica que cada cantidad de una sustancia está disuelta en un disolvente, por lo regular. Las reacciones químicas, como las que involucran ácidos, se presentan en disoluciones. No obstante, como observamos claramente con el fósforo, no siempre es así. Cuando cocinamos, algunas reacciones ocurren en unos cuantos segundos y otras pueden tomar horas. Las reacciones responsables de la descomposición de la comida pueden tardar días o meses. La corrosión que afecta a los metales puede tardar años. Es fundamental conocer la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas si queremos determinar, por ejemplo, la fecha de caducidad de alimentos o la frecuencia con la que se debe ingerir distintas medicinas. Pero, ¿qué ocurre exactamente con los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción? La concentración de los reactivos y productos cambia. La concentración de los reactivos disminuye mientras que la de los productos se incrementa. Si queremos medir la rapidez de una reacción química, es necesario cuantificar el cambio con el que se consumen los reactivos o se producen los productos. Por ejemplo, la rapidez de una reacción química se calcula dividiendo el cambio de la concentración de los productos entre el tiempo en el que se da dicho cambio. Por lo tanto, la velocidad de reacción es igual al cambio de la concentración entre el tiempo determinado. Las unidades en las que se expresa la velocidad de reacción son el número de moles sobre litro de solución por segundo. Para que una reacción se lleve a cabo, debe haber choques entre las moléculas, los átomos y los iones de las sustancias reaccionantes, de manera que se rompan los enlaces existentes y se formen nuevos. A esta teoría se le llama teoría de colisiones. A lo largo de los temas hemos comentado acerca del desarrollo de las reacciones químicas, cuáles son los reactivos, cuál es su naturaleza y qué productos se obtienen al combinarse. Asimismo, sabes que para que se realice una reacción se requiere de una mínima cantidad de energía. Sin embargo, hay algunas reacciones que una vez que se les aplica la energía de activación, transcurren muy rápido y otras son más tardadas. Existe una rama de la química que estudia este fenómeno y se denomina cinética química, la cual se encarga de investigar y estudiar las etapas o los mecanismos que siguen los reactivos hacia la transformación de productos. Por ejemplo, ayuda a entender de qué manera un combustible como el gas propano, que contiene 2 enlaces entre carbono y 8 enlaces entre carbono e hidrógeno, se transforma en dióxido de carbono y agua al combinarse con oxígeno. Asimismo, la cinética química ayuda a determinar la velocidad con la que se realiza la reacción y qué factores influyen en ella. Existen diversos factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas, entre los que encontramos la concentración de los reactivos, su estado físico, el tamaño de las partículas, la temperatura, la presión y los catalizadores. A continuación te describiré el efecto que produce cada uno de estos factores. Concentración. La concentración influye en la velocidad de reacción de la siguiente manera. A mayor concentración de reactivos, mayor será la frecuencia en las colisiones de las moléculas o átomos de estas sustancias. Por lo tanto, la velocidad aumenta en la reacción. Se puede concluir que a mayor concentración de reactivos aumenta la velocidad de reacción y a menor concentración
disminuye. Estado físico. El estado físico es un factor determinante en la velocidad de reacción. De acuerdo con la teoría de colisiones, cuanto más energía tengan las moléculas de los reactivos, más choques se producirán entre ellas. En los cuerpos sólidos, las moléculas, aunque tienen movimiento, este no se puede apreciar claramente. En cambio, los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y tienen volumen definido. En este estado las moléculas tienen mayor movimiento, aunque todavía no se encuentran del todo libres. Por último, en el estado gaseoso, las moléculas de las sustancias se encuentran libres y se producen mejor las colisiones entre ellas. Por esa razón, la velocidad de reacción es mayor en el estado gaseoso de la materia. Para comprender el párrafo anterior, analiza lo siguiente. Debes encender un trozo de madera. Para ello, lo humedeces con un poco de alcohol etílico y utilizas un encendedor de gas butano para iniciar la combustión. El trozo de madera tarda más tiempo en encender debido a que se encuentran en estado sólido. El alcohol enciende inmediatamente al acercarle la flama del encendedor, pero el gas butano enciende instantáneamente al girar la perilla y dejar escapar el combustible en forma gaseosa. De lo anterior se concluye que los reactivos que se encuentran en estado gaseoso reaccionan más rápido que los que se encuentran en estado líquido y estos, a su vez, más rápido que los que se encuentran en estado sólido. Tamaño de las partículas. Ya que se estableció que el estado físico de las sustancias reaccionantes es un factor en la velocidad de reacción, analiza lo siguiente. Comúnmente, cuando las personas sufrimos de indigestión, tomamos un antiácido. En el mercado existen dos marcas que utilizan el principio de soluciones efervescentes para disminuir la molestia de este padecimiento. Existen unas pastillas efervescentes que deben disolverse en una cantidad de agua y dejar pasar un tiempo para que ocurra este proceso. Por otro lado, existe un antiácido que se vende en forma de polvo que también se debe disolver en cierta cantidad de agua. El segundo se puede ingerir casi inmediatamente de colocar el polvo en el agua, pero en el caso del primero hay que esperar un momento. ¿A qué se debe? El tamaño de las partículas es un factor determinante en la velocidad de las reacciones químicas. Cuanto mayor sea el tamaño, menor será la rapidez de reacción. Si el tamaño es pequeño, la velocidad aumenta. Temperatura. La energía que poseen las sustancias se debe a la energía que pueden absorber las partículas que las integran. Cuando se incrementa la temperatura de una sustancia, sus partículas ganan energía y producen mayor movimiento entre ellas, lo que incrementa las colisiones entre sí y con las partículas de otra sustancia. La temperatura del sistema donde se realiza la reacción química es uno de los factores que más afecta la rapidez del proceso. Por lo general, un leve cambio en la temperatura tiene un gran efecto sobre la rapidez de reacción. La relación entre la temperatura y la rapidez de reacción es exponencial. El incremento de unos cuantos grados en la temperatura de una reacción puede hacer que el proceso ocurra cientos o miles de veces más rápido. Este fenómeno se aprovecha cuando se usa agua caliente para acelerar la disolución y cocción de alimentos. Presión. Otro de los factores que afectan la velocidad de reacción es la presión a la que se somete la reacción. Al igual que en el caso de la temperatura, si una sustancia se somete a mayor presión, aumenta la cinética de sus partículas. Por tal razón, las colisiones aumentan y su velocidad de reacción es mayor. La presión afecta de la misma manera que la temperatura a una velocidad de reacción. Catalizadores. Existen ciertas sustancias que modifican la velocidad de una reacción química. Estas sustancias se conocen como catalizadores. Por lo regular, los catalizadores se colocan en una reacción química para incrementar la velocidad de reacción. Sin embargo, en algunos casos, los catalizadores inhiben la reacción, es decir,
impiden que la reacción se desarrolle más rápido. Los catalizadores actúan sobre la energía de activación, haciendo que ésta disminuya y que la reacción inicie en un menor tiempo. Un catalizador utilizado para disminuir la energía de activación de los combustibles es el dióxido de manganeso. Esta sustancia fue ocupada por los neandertals hace 50.000 años para encender rápidamente sus fogatas. Otro catalizador utilizado por su poder antidetonante es el tetraetilo de plomo. Esta sustancia es un claro ejemplo de un catalizador que disminuye la velocidad de reacción. Se distinguen tres tipos de catalizadores en las reacciones químicas. Catalizador heterogéneo es cuando el catalizador se encuentra en una fase diferente a la de los reactivos. Por ejemplo, los reactivos se encuentran en disolución acuosa, es decir, se encuentran en el estado físico líquido y se les adiciona un catalizador en estado sólido. Catalizador homogéneo. El catalizador se encuentra en el mismo estado de agregación en el que se encuentran las sustancias reaccionantes. Un ejemplo es la descomposición del clorato de potasio, que se encuentra en estado sólido, y se le agrega dióxido de manganeso que se encuentra en estado sólido. Por último, catalizador enzimático. Los catalizadores enzimáticos utilizan compuestos provenientes de los seres vivos, es decir, tienen origen biológico. Las enzimas en los seres vivos realizan la función de catalizador en las reacciones bioquímicas, de ahí proviene su nombre. Actividad a realizar. Por favor, define en tu cuaderno los siguientes conceptos: velocidad de reacción y su fórmula, teoría de colisión, y explica cómo influye la concentración, la temperatura, la presión y los catalizadores en una reacción química o en la velocidad de reacción. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.